Sí. Bueno, hola, hola. Nosotros somos el grupo de San Francisco de Asís, de Flagstaff. Nos estamos preparando para iniciar nuestra clase del día de hoy. Estos son mis compañeros. Estamos agarrando un poquito de fuerzas. Aquí don Saúl está bien concentrado. Huicho está chiviado. Y otros temblando. Y otros temblando. Aquí estamos. ¿Y la Martita? ¿Dónde estás, Martita? Y hola. Buenas tardes. Mira, Huicho. Bienvenidos. Esto es como una guía para dar un tema, para que más o menos usted vea qué es lo que tiene usted que hacer. Sí, tiene usted que hacer. Sí, ya lo vieron la semana pasada. ¿Esto todo? La semana pasada. ¿Por qué no vino? No vino. El estudio de la vida, de la oración secreto, enséñanos que es la familia, su comunión de amor, su belleza sin fronteras, su carácter envidiable. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Hijo. Ya, puede comer. ¿De verdad? Él está desesperado. No. Ya no. Te voy a acabar tu computadora, ahí está media guapa ese amor. Con el café. Mancha papas. Ah, creo que no hay. Esta, oh, es mía. Sí. Ya, no. No es el mío. ¿O qué es el mío? No sé, pero ya están las ¿cómo se llama? Sí. Prepárense para el temazo que van a recibir. Esta es una alerta. Esta es una alerta. Sí. Ya me di. Tercera llamada. Tercera llamada. Más juntitos más. Yo, si estoy viendo aquí, no, ¿verdad? No, yo creo por acá. Pegamos cosas así. O ponemos esta ahí. ¿Sí, no? Y ya Acá todos está la ponemos acá. espalda. Sí, todos Sí. ponemos así. No sé si puedan. ¿Pueden? Sí. Ok. Bueno, pues mi nombre es Javier Torres, soy de la comunidad de San Francisco de Asís. Estoy muy emocionado y muy nervioso por dar este tema. Es algo muy importante para mí, es una gran meta porque
representa mucho y aparte de eso tengo mucho miedo escénico y espero que todo salga bien y espero también comprendan mis errores y prometo hacerlo lo mejor posible. Quisiera empezar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has amado hasta dar tu vida en la cruz, por mí y por todos. Gracias por tu amor infinito, por limpiar nuestras almas del pecado, por medio de la confesión. Te pedimos, Señor, que cada día podamos sentir dolor al ofenderte. Danos un corazón grande para amarte y darte todo lo mejor de nuestras vidas. Haz que sepamos perdonar a aquellos que nos ofenden y que también a ellos nos sepan perdonar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mi tema es el pecado. Apenas la semana pasada hablábamos del amor de Dios. Un amor infinito, incondicional que tiene Diosito para con nosotros. Y dentro de todo eso hay una pregunta que muchos nos hacemos. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué en la vida estamos sujetos a tanta maldad, injusticia, opresión? ¿Y por qué si Dios nos ama estamos tan llenos de inseguridad, tantos temores, tanta angustia dentro de nosotros? ¿Por qué hay tantas mentiras, tantos desequilibrios, tantas tristezas? ¿Por qué nos odiamos tanto unos a otros? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué no realmente sentimos que no podemos ver el amor de Dios? Y es muy bonito que nos hablen del amor de Dios, pero si vemos nuestra realidad, nuestra realidad nos habla de todo lo contrario de lo que supuestamente debería de ser. Entonces, ¿qué? ¿El amor de Dios es una farsa? No. Esto confirma que el amor de Dios, esto confirma el amor de Dios, que una de las condiciones para su amor es la libertad, una libertad que Él no puede alterar, como Dios nos dio el libre albedrío. Y una libertad que nos hemos encargado de pervertir. Nuestro gran problema es la raíz de todos los males. Es como un vidrio protector que hace que el diluvio de bendiciones que Dios nos manda, que atrae el amor de Dios sobre nosotros, solo podamos ver, mas no nos puede empapar. Ese problema es el pecado. El pecado está en la raíz de todos nuestros males y problemas, como dice en Romanos 3:23. Si quieren, pueden buscarlo. 3:23. Sí, Romanos 3, versículo 23.
Desde el 23 hasta dónde lo... Del 3 a versículo 23. Ok, Nada del más. 23 hasta dónde lo quieres. Nomás el 20. Sí, no es el puro ¿Puro 23. Sí, puro 23. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Aquí, bueno, el mío decía algo un poquito diferente. Dice, todos pecaron y por lo tanto todos están privados de la ley de Dios. Es algo que nacemos con ello, viene del pecado original. Todos nacemos con el pecado, es algo que desde pequeños, a lo largo de nuestra vida nos acompaña. Hay ocasiones que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero ahí cometemos errores y pecamos también al querer hacer las cosas tan bien, tan perfectas que pues sí, cometemos muchos errores. También aquí dice también el reino de Dios, su acción salvífica, no se impone a la humanidad, sino que es propuesta al hombre. Para que lo podamos aceptar o rechazar desde nuestra propia libertad. Sabemos que el pecado es resistencia a la gracia de Dios. El pecado es la desobediencia a las leyes de Dios. Cuando los cristianos no cumplen estos mandamientos, se alejan de las riquezas y de las gracias del Señor Jesucristo ha manifestado a la humanidad. Sorry. Estoy muy nervioso. El pecado es el alejamiento voluntario de la vida de Dios en nosotros. Es destrozar nuestra propia existencia sin necesidad de que Dios tenga que privarnos de su vida. Como todos sabemos, el pecado tiene sus propias consecuencias. Es por eso por lo que todos los cristianos debemos de buscar tener siempre esa amistad íntima con Dios. En el Catecismo Católico, en el número 386, dice: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres, perdón. Pero intentar comprender lo que es el pecado es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien sabe qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, madrina? Todo lo malo que hacemos. Todo lo malo. Bien. Pues, sí. Todo lo que nos aleja de Dios, el alejamiento de Dios. Sí. Ir en contra de la voluntad de Dios. Eso, madrina. Sí, pues todo eso es parte del pecado. Dice aquí, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, es abusar de la libertad que Él nos dio un día. Él nos creó con amor y por amor para que le amáramos con todo nuestro ser. Recordemos que al inicio de la creación todo estaba bien. Dios todo lo hizo perfecto, pero después de que el Señor le dio a Adán la autoridad de gobernar el mundo, fue tentado por la serpiente, el origen del pecado. El pecado se da por la desobediencia y el querer ser como Dios.
Lo podemos leer en Génesis 1 al 13. Génesis 1, Ajá. 13. No, Génesis. Mamacita. Sí, Génesis 3, del 1 al 13. Génesis 3, versículo 1 al versículo 13. ¿Del 1 al 13? Sí. ¿Es todo eso, no? Sí. ¿Alguien lo quiere leer? En el principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas Es el cubrían- 3. ¿O el 3? No, sí, sí. Los tres. Del 1 al 13. Sí. No. 3, 3, 3, 3 del 1. 3, 1. Tres, Esa, uno. sí. Nada más 3, 1. No, perdón. Del 1 Hasta 13. Desde el 1 hasta el 13. ¿Y dónde está? ¿Sí? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho, dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben ni siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista, que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé, Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Pues ahí podemos ver uno de los primeros pecados, o el primer pecado, el pecado original con el cual todos nacemos, a consecuencia de que Adán y Eva probaron el fruto prohibido. Y pues a pesar de tenerlo todo, nuestra naturaleza humana no nos dejaba ser felices y quisimos ser dioses, como dice ahí, quisimos saber más de lo que debíamos. Y eso nos condenó, nos dio vergüenza y nos hizo perder todo y fue muy malo.
Dice, una de las razones por la cual estamos marcados por el pecado desde un origen es la consecuencia de no saber escuchar y obedecer la voz de Dios. Adán y Eva residían en el jardín del Edén en perfecta armonía con Dios. Imagínense, en ese entonces podíamos hablar con Dios, podíamos estar con Él, no teníamos que morir, no teníamos que trabajar, no teníamos que sufrir, no había enfermedades, pero la ambición de querer saber cosas que realmente tal vez no eran tan importantes nos hizo perder mucho. Bueno, hicimos esto. ¿En qué me quedé? ¿En Génesis? No. El único mandato al que debían acogerse era la abstención de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, cuyo consumo ocasionaría la muerte de la... Aquí me equivoqué. Que ocasionaría la muerte de la ciencia y del mal. No sé. El árbol de la ciencia del bien y del mal. No, pero aquí le puse esto, se me hace que lo puse mal. Se dejaron engañar por el enemigo. Esas mismas consecuencias las vemos hoy. El hombre, cada vez que se aleja de la gracia de Dios, busca en sí sus propios placeres. Y recordemos que el pecado nos lleva a la muerte eterna. La desobediencia, que es el pecado mismo, nos separa del amor de Dios. Todos sabemos que nuestras malas obras tienen sus propias consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? En el catecismo, en el número 1849, 1849. Luego te explico eso, Sí. Rosita. Sí, Es que ahí no está por versículos, está por números en el catecismo. Es que... Oh, Dios. ensayamos. Sí. ¿De quién es esta? Lo voy a tomar tantito. En lugar de tener versículos y eso, Tiene números y bueno, aquí no le encuentro, el otro está más sencillo. Por eso desde hace rato que está dando dije, ¿y a dónde nos está mandando? Sí, Porque eso no está en la Biblia. Bueno, aquí En el catecismo. es un catecismo de la iglesia. Ajá, es un libro como la Biblia también. Yo conseguí el librito que traía don Raúl, no recuerdo. Oh, sí. Yo lo conseguí, es más o menos lo mismo, ¿no? Algo así. Son diferentes. El catecismo viene basado Al clero. Sí. No Bueno, vienen aquí, ahí, pero te cuenta que aquí dice 1849 y ya te dice lo que significa. Ajá. Te explica más. Sí, sí. ¿Tú lo tienes? Sí, yo lo tengo. No, Bueno, ese que nos da. No. ahí nos dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y ya me perdí. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado nos aleja de la gracia de Dios y nos hace perder la gloria. La gloria eterna. Dice, cuando nos encontramos en pecado, nuestra vida espiritual se apaga y en ella solo podemos encontrar obscuridad.
Una cosa que siempre he dicho, que la vida del hombre siempre brilla con la gracia y la misericordia de Dios, que habita en nuestras almas. De lo contrario, toda nuestra vida es tinieblas. Es como cuando tenemos problemas, cuando nos empieza a ir mal, cuando tenemos muchas situaciones que nos afligen en la vida, nos es más fácil quejarnos, nos es más fácil echarle la culpa a Dios, reclamarle ¿por qué Dios mío, por qué me haces esto, por qué me castigas así? Y no reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, todo lo que cometemos mal, todo lo que hace que nuestra vida sea mala, porque pues como decía hace un momento, Dios nos dio la posibilidad de ser libres, de hacer lo que nosotros quieramos, pero eso nos ha hecho también de manejarlo de una manera equivocada, de equivocarnos y no aprender de nuestros errores, sino, esto me gusta, así me siento bien, y nos hace cometer más errores. Es más fácil seguir pecando que tratar de hacer las cosas bien, y eso nos hace que tengamos muchas cosas malas en nuestra vida, muchos problemas, pero hay que tratar de hacer las cosas bien, poco a poco. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender más sobre el pecado es imaginarnos que no hay luz en nuestra casa y que lo que usamos es una velita. Si la vela se apaga de repente, nos quedamos en tinieblas. Y lo más seguro es que busquemos algo para alumbrar nuestro camino, porque no vemos nada. Prendemos el celular y alumbrar nuestro camino, porque no vemos nada de nada. Lo mismo sucede cuando estamos en pecado. No podemos ver nada, pero si estamos en gracia de Dios, Él vendrá a nuestro auxilio, porque Él es luz en nuestras vidas también. También otro ejemplo es, podemos imaginar ver un vaso muy hermoso por fuera, que no sea transparente, pero de repente si lo tomamos y lo primero que hacemos es ver dentro, y lo que encontramos es pudredumbre, un vaso sucio lleno de moho, feo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Por fuera podemos estar bellos, bonitos, guapotes, podemos aparentar ser unas personas de Dios y que todo lo hacemos correcto, pero tal vez nuestro corazón esté podrido, esté sucio. Y pues a veces muchos nos conformamos con eso, con llenar apariencias. Dice, si echamos un vistazo hacia adentro, nos encontramos con muchas cosas podridas. Esa es la realidad del pecado. Nos daña el alma y poco a poco nos va matando. Por eso es importante acudir a la gracia santificante de Dios para seguir viviendo en su luz admirable. Pueden buscar por favor Mateo 23, 27. Mateo 23, 27.
No, nada más No, nada más del el 23 al 27. No, sí, de 23 al 27 nada más. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podridumbre. ¿Hasta ahí? Sí. Palabra de Dios. Alabamos. Es como lo que les decía, o sea, eso, como lo que dijo Cristo, a veces tratamos y nos esforzamos mucho por aparentar que estamos bien con Dios, que somos bien buena onda y pues, que somos santos, de cierto modo. Y por dentro nuestro corazón es hipócrita, es falso, no somos verdaderos con Dios. Nada más nos esforzamos mucho por agradar a las personas y ganar su admiración, cuando al que debería de importarnos realmente, pues lo hacemos a un lado, y eso es también parte del pecado. O sea, nos esforzamos tanto por demostrar a las demás personas que somos buenos, que somos muy limpios, y pecamos en la soberbia de que pues nos importa más el mundo que quien realmente nos debería de importar. Hoy en día es muy difícil que nosotros como cristianos busquemos la luz de Cristo. Siempre nos preocupamos por lo externo, olvidando la vida interior. A muchos nos pasa lo de los fariseos, que nos inquietamos por estar bien, bien presentables por fuera, pero por dentro estamos llenos de la pudredumbre. Las consecuencias del pecado para la humanidad es la muerte del alma, perdiendo la gloria eterna que se nos había prometido en Jesús. San Pablo lo afirma en Romanos 5:19. Romanos 5:19. Y se lo digo. Dice: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Nos habla de nuevo de lo que fue el pecado original de Adán y Eva, cuando él decidió tomar el fruto prohibido. Ya todos fuimos condenados al pecado original. Y Romanos 5:12 también. Dice: como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5:18 también. Dice: gracias al amor misericordioso de Jesús, llegó el perdón de los pecados a la humanidad. Dice aquí, solo Él pudo devolver lo que habíamos perdido a causa del pecado de nuestros primeros padres. El pecado nos hace sentirnos solos, sucios y alejados de Dios. Si algún día te has sentido con estas características,
características, dale gracias a Dios porque has experimentado la gracia y la misericordia, porque descubriéndote así, puedes buscar de su ayuda, pero quiero decirles esto: si usted puede pecar sin sentir tristeza y soledad espiritual, necesita preguntarse, entonces, ¿no valió la pena que Jesús muriera en la cruz por mí? Para mí sí valió la pena que Jesús diera su vida por mí y por la humanidad. Y es algo que se nos olvida muy fácilmente. Sí, lo recordamos cuando son sus momentos, cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos nuestras reuniones, pero cuando vamos a hacer cosillas malas, ahí no nos viene a la mente, o tal vez, pero preferimos ignorarlo, como, o sea, nos es más fácil cometer pecado, nos es más fácil hacer malas acciones que hacerlo a un lado y estar en gracia de Dios, hacer las cosas correctamente como debería de ser. Todos los pecados ofenden a Dios y no podemos restarle importancia a los pecados veniales, pero es necesario saber distinguir entre ambos. Para que un pecado sea mortal, debe tener las tres siguientes condiciones: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si por desgracia estas tres se han dado, debemos abstenernos de comulgar y buscar un sacerdote a la mayor brevedad. Ojo. Pleno conocimiento significa tener el pleno conocimiento de que esa actitud que estamos cometiendo es pecado. Pleno consentimiento significa que hay plena libertad para hacer lo que estoy haciendo. Materia grave significa que eso que estoy haciendo es malo. ¿Y cuántas veces que vamos a hacer una mala acción sabemos, estamos conscientes de todo eso? Híjole, o sea, esto es pecado, voy a actuar mal, no debo de hacerlo, pero sin embargo, o sea, le damos poca importancia. Lo voy a hacer solo esta vez y pues ya después y borrón y cuenta nueva. Y no he tenido pecados muy graves, la listita más, pues no importa. Pero el simple hecho de que seamos conscientes de que estamos pecando, eso lo hace más grave aún, porque no nos importa realmente que estamos haciendo malas acciones. ¿Cuántos tipos de pecado existen? ¿Alguien sabe? ¿Dijiste 2? No. 7. No. Esos son los pecados capitales. ¿Son 14? No. Yo digo que demasiado. Yo digo que 2. Bueno, 2 clases. Hay 2 clases, pero clases. ¿cuántos tipos de total? pecado? Ajá. Son 5 tipos de pecados. Es el pecado original, el pecado mortal, el pecado venial, el pecado capital y el pecado de omisión. Esos son los 5 pecados que existen. De ahí se deriva. ¿Mortal y qué más? El pecado original es el primero. Mortal. El pecado mortal es el segundo. El pecado venial, el tercero. Pecado capital, número 4. Y el pecado de omisión es el número 5.
El pecado original, también conocido como pecado ancestral, cometido por los padres de la humanidad, Adán y Eva, dejándose embaucar por el demonio, representado por una serpiente, y desobedeciendo a la orden de Dios a través de la ingesta del fruto del árbol prohibido, ocasionando el sufrimiento de la humanidad. Todos los seres humanos nacen con el pecado original, que debe de ser reparado a través del bautismo. El pecado mortal. El pecado mortal es la violación intencional y con conocimiento de las leyes o mandamientos de Dios, como por ejemplo, asesinato, difamación y adulterio. El pecado venial. El pecado venial es el quebrantamiento de la ley de Dios en materias leves, por ejemplo, los chismes. En asuntos insignificantes son pecado venial. Si afecta la reputación de alguien, es pecado mortal. Aguas. El pecado capital se caracteriza por originar otros pecados. Es por ello que se escucha la frase, los 7 pecados capitales. Ellos son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Y el último, el pecado de omisión. El pecado de omisión, tal como lo indica su nombre, es la falta de acción o voluntad por parte de personas con buena fe, por lo cual se puede inducir que es por ello que la maldad siempre triunfa, debido a la inexistencia de individuos que alcen la voz contra los actos impuros o malignos. ¿Ya vieron, muchachones? Hay que portarnos mal. Y a veces es un poquito difícil el describir los pecados y los acomodamos conforme a nuestra conveniencia. Es como, pues sí, estoy aprendiendo un poquito que a veces cometemos pecados malvados y nosotros los minimizamos para no darles tanta importancia y como que pues, no me voy a confesar o no lo confieso porque son puras cosas simples, cualquier cosa y nos damos cuenta que a veces, tan solo un ejemplo como el decir chismes que lastiman a otras personas se vuelve un pecado mortal y uno lo considera pues, un chismecito, el hablar mal de otra persona, piensa uno que no es la gran cosa, pero es malo, malísimo. Okay. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí. Por eso ya Muchas gracias. Si no, aquí hay. Si tienen alguna pregunta, me la pueden decir, o si algo no escucharon muy bien, se los puedo repetir también. Nomás una lanita por debajo del agua. Está grabando, recuerden. Tenemos evidencia de soborno. Pecados capitales, ¿qué dijiste? Lujuria, gula y qué más. Permítame. Voy a hacer más. ¿Y qué más? Ahorita te lo busco. Esos son 7, ¿no? Esta no ve más que la gula. Es que esa fue la que le quedó. A ver, ¿cuál Que es? siempre ¿Cuál es?
lujuria, gula, ¿Cuáles son los pereza, 7 pecados capitales? Sí, ándale, la pereza, esa. Ok, aquí lujuria, está. gula, pereza, avaricia y soberbia. Híjole, esa es la que más. Es el... ¿Qué me preguntaste, Martita? Perdón. Los pecados Los capitales. pecados capitales. Lujuria, gula, pereza, ¿qué más? Es... Avaricia y soberbia. Ajá, es lujuria, gula, avaricia, pereza, Más despacio. ira, La ira. Lujuria. Mira, de vez en cuando no mucho, pero gula, como la pereza. No, pero la pereza y la gula. Pero por la Trabajan pereza. eso. avaricia, Sí, sí, es lo que quiero, pero. pereza, ira, envidia y soberbia. Sí, sí me pongo, pero quiero. Son los pecados que más constantemente cometemos. Sí. Suave. Son los de. Sí, sí. Los A ver, es lujuria. lujuria, Lujuria, gula, avaricia, avaricia, pereza, ira, Ay. envidia y soberbia. Ira. ¿Vieron? En la lujuria es uno de los pecados más fáciles que siento que cometemos todo el tiempo. Y la pereza. Pues, Sí, también. sí. Cuando, no sé, vemos algo en la tele que nos gusta mucho, pasa, no sé, un chavo, una chava que nos llama la atención, todo eso. Es muy difícil de sosegar El teléfono. esos instintos. La gula, a veces hay algo que nos gusta mucho y comemos de La más. comida. Estamos llenos o ya satisfechos y Y está bien bueno, yo me como otro poquito. Yo sí. La avaricia, De repente. Yo sí. a veces con la avaricia a veces no tenemos suficiente. Somos muy ajá, Pero te- estoy contenta con lo que tengo. exactamente. Es muy No me difícil importa tener ser más. felices. Con lo que yo tengo. Ajá.